Hola, Vamos a, pues bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Mauricio Vázquez, soy R2 de geriatría y el día de hoy les voy a platicar de un tema que es bien importante, es de lo que más vemos en la residencia, las disnatremias. Es un tema que pues nos conocen a los internistas, a los geriatras, a los nefros por el sodio, hacen muchos memes de nosotros por esto. Y pues es un tema que nos gusta mucho porque una vez que se domina hace muy elegante la medicina y está muy padre entender, involucra mucha fisiología y entender bastante pues el control, el balance del agua en el cuerpo y pues tiene implicaciones en mortalidad y tiene implicaciones en estancia hospitalaria, entonces por eso es importante conocerlo y desde el punto de vista geriátrico también tiene implicaciones importantes en riesgo de caídas y en osteoporosis, entonces por eso también es un tema bien importante. Y pues le quisiera dar las gracias a la doctora Mónica Sánchez, nefróloga, que me asistió revisando la clase. Y durante la clase pues les estaré poniendo algunas imágenes chistosas para no perder su enfoque y porque hay mucho de donde reírnos del sodio y los internistas, ¿no? Entonces, los objetivos de esta clase va a ser recordar la fisiopatología que está detrás de los trastornos del sodio. Vamos a entender el abordaje diagnóstico de cada de las disnatremias de acuerdo al estadio clínico del paciente y hacerlo de manera ordenada, de manera importante. Revisar las recomendaciones, distinguir entre metas y límites de tratamiento de las recomendaciones de las guías clínicas y las publicaciones más relevantes que vienen en las guías clínicas y algunas más recientes que se han hecho hasta la fecha y conocer complicaciones asociadas al tratamiento y sus factores de riesgo, así como su prevención. Entonces, de hiponatremia, revisé las guías europeas de hiponatremia y para compararlas con las guías americanas, este artículo que es como una compilación de todas las guías clínicas, o bueno, al menos estas dos, y de hipernatremia porque la gran mayoría de las recomendaciones son basadas en recomendación de experto. Usé nada más este core curriculum del 2020 y este artículo del New England para poner como las recomendaciones de acuerdo al manejo, porque no hay recomendaciones o guías clínicas de hipernatremia. Entonces, tomando eso en consideración, primero vamos a dar una breve introducción sobre, pues, que el sodio es el principal catión, esto para los EMIs y los nuevos R1 que vienen llegando, y por lo tanto va a ser el principal causante de las alteraciones electrolíticas, o de las alteraciones electrolíticas más frecuentes. Es el principal determinante de la osmolaridad plasmática y por lo tanto esta va a jugar un papel importante cuando lo estemos estudiando, y algo que costaba mucho entender cuando éramos estudiantes era que en realidad no es un trastorno del sodio propiamente, sino es una alteración en el balance del agua. Como vemos aquí en la imagen de abajo, entre menos agua tengamos, tendremos una hipernatremia y entre más agua tendremos una hiponatremia. Y esto es tal vez un poco más fácil de entenderlo si visualizamos la fórmula de Edelman, que es una fórmula importante para entender el control del sodio en el cuerpo y del agua. Y de esta fórmula vendrán, por ejemplo, la fórmula para calcular el déficit de agua, o la fórmula para calcular la eliminación de agua libre del riñón y otras fórmulas que veremos más adelante. Y ojalá y no se me confundan mucho con esto, pero el sodio plasmático va a estar dado por el sodio intercambiable más el potasio intercambiable entre el agua corporal total. Entonces, si nosotros bajamos el agua corporal total, vamos a tener un numerador mayor, entonces vamos a tener una hipernatremia, y si nosotros incrementamos el agua corporal total, vamos a tener un denominador mucho mayor, entonces vamos a tener una hiponatremia. Y esto es de donde parte la fórmula de Delman. Entonces, algunos conceptos fundamentales, y esto para también los R2, o los futuros R2 y ahora los R1, es algo que muchas veces se pregunta, o que, por ejemplo, el doctor Roy Maya nos pregunta mucho, es conceptos fundamentales de la tonicidad o de la osmolaridad. Lo primero es saber qué es un osmol, y el osmol es una unidad de presión osmótica basada en la concentración de un ion en una solución. Y este osmol puede ser efectivo o inefectivo, dependiendo de si puede o tiene la capacidad de cruzar una barrera semipermeable. Ahora, tenemos dos términos que a veces usan de manera intercambiable en la literatura, que es la osmolaridad y la osmolaridad. Y la osmolaridad es la concentración de una solución expresada en osmoles por litro de agua, y la diferencia con la osmolaridad es que es miliosmoles por kilogramo de agua plasmática. Eso es la única distinción. Los valores son lo mismo, solamente la unidad en la que se expresa es lo distinto. Y este número va a estar dado por la concentración de sodio, por el BUN y por la glucosa. Ahora, la osmolaridad efectiva o la tonicidad, esta está dada por nada más los osmoles efectivos. Y como la urea tiene la capacidad de intercambiar membranas, porque hay un transportador que se encuentra en la membrana plasmática que lo puede mover,
De tal manera, tenemos que quitar el boom y nada más consideramos el sodio y la glucosa dentro de nuestra fórmula, y esta es la que usamos para calcular nuestra osmolaridad efectiva, y esa es la que nos importa cuando les pedimos o cuando en el pase de visita preguntamos cómo está la osmolaridad o la tonicidad. Entonces, lo normal es que sea de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo de agua, y va a estar dado por dos cosas importantes. Y esto es la única diapositiva que voy a poner de fisiología para pasar después al abordaje de las hiponatremias, pero sí es importante que entendamos qué es lo que va a determinar la tonicidad en el cuerpo. Y lo primero que la va a determinar es el cambio en la osmolaridad plasmática, que esto tiene cambios muy sutiles en la osmolaridad, nos van a llevar a un incremento de la secreción de hormona antidiurética o vasopresina sensados por los osmoreceptores en el hipotálamo, y por lo tanto al tener esa secreción vamos a tener un estímulo de la sed para meter más agua, y así también vamos a tener un efecto en los riñones para retener más líquido. Entonces lo que va a hacer la hormona antidiurética, como bien dice su nombre, va a ser reabsorber agua. Esto va a ocasionar que tengamos orina concentrada y que se diluya un poquito más nuestra sangre circulante. Ahora, esa es una manera de regularlo. La otra manera que tenemos de regularlo es la secreción no osmótica de vasopresina, y esta va a estar dada por el volumen arterial efectivo que van a sensar nuestros vasoreceptores, y esto va a condicionar a que nosotros secretemos vasopresina en respuesta a una disminución en la presión arterial. Ahora, como muchas veces nos ha dicho la doctora Moni en el pase de visita, los riñones son muy inteligentes, no son tontos. En el momento que sensan que hay hipoperfusión, hay muchísimos estímulos que se contraponen a la estimulación de la liberación de vasopresina eh, por, por osmolaridad, y por lo tanto se sacrifica la tonicidad en cambio a mantener una buena volemia. Y entonces es lo que vemos aquí: cuando se está liberando de manera normal la vasopresina, no hay problema. Cuando tenemos hipotensión, el termostato o el osmostato se gira un poco más hacia la izquierda, y cuando tenemos por otro lado hipervolemia, se va un poco más para abajo. Y eso es importante, y es importante también entender que de una forma estamos hablando de osmorregulación por la hormona antidiurética, y de otro lado estamos hablando también de regulación de volumen, que no solo entra en juego la hormona antidiurética, sino entran también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, los péptidos natriuréticos, y todo esto regula otro componente que es la natriuresis por presión, ¿no? Entonces, una es la osmorregulación y otra es la regulación de volumen. Teniendo esto en mente, ya podemos pasar un poquito más a concentrarnos en lo que sería pues ya las disnotremias, ¿no? Entonces, de la hiponatremia, pues la hiponatremia se va a definir de acuerdo a la concentración de sodio sérico. Un sodio sérico por abajo de 135 nos va a dar una hiponatremia, y va a estar dada principalmente por un aumento en el agua corporal total, ya sea porque haya un aumento en la ingesta del agua corporal total o haya una disminución en la cuaresis de la misma. Y entonces, como vemos en nuestra fórmula de Edelman, va a incrementar el agua corporal total y esto va a disminuir nuestro sodio plasmático. Es muy prevalente en la población que está caminando en el día a día en general. Hay de 4 a 7% de la población que la tiene, y en pacientes hospitalizados puede llegar hasta ser hasta el 38%. Entonces, sea la especialidad que tengamos o la especialidad a la que se vayan a dedicar los diferentes semis que están aquí en la sesión, van a estar viendo hiponatremias, y es importante que conozcan su manejo. Ahora, hay padecimientos en específico como cirrosis, insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, que la presencia de hiponatremia se asocia a mayor mortalidad, no solo por la hiponatremia en sí, sino porque también habla de una descompensación de su enfermedad. Y pues no se diga de los pacientes geriátricos institucionalizados, pues también tienen una muy alta prevalencia. Ahora, cuando tengamos que abordar una hiponatremia, tenemos que tener estas cuatro cosas en mente. Una es el sodio sérico, es decir, qué tan grave es la hiponatremia de acuerdo a los niveles de sodio con los que nos estamos enfrentando. La otra es si tenemos síntomas y si son síntomas leves, moderados o graves. La otra es la temporalidad, y la otra es la tonicidad y la volemia. Entonces vamos a ir viendo cómo se puede clasificar la hiponatremia de acuerdo a estos tres rubros. De acuerdo al sodio sérico lo podemos clasificar como leve, moderado o grave, y esto pues con las cifras que ya conocemos más o menos, ¿no? Y graves a partir de abajo de 125. En cuanto a sintomatología, podemos dividir los síntomas como graves, moderados y leves. Los graves son estupor, coma, convulsiones, que pues sin duda no tenemos que ser expertos para saber que esto es grave. Moderados ya es un poco de obnubilación, confusión, náusea, cefalea, vómito, irritabilidad. Y síntomas leves son como
síntomas un poco más subclínicos, caídas, inestabilidad, déficit de atención, deterioro cognitivo y osteoporosis, que a nosotros como geriatras nos importa mucho, por eso vigilar el estado hidroelectrolítico de nuestros pacientes. La otra manera de clasificarlos es por la temporalidad. Y aunque la temporalidad es algo arbitraria de menos o más a 48 horas, el punto de corte depende de la compensación cerebral osmolar que está mediada por los astrocitos y los oligodendrocitos en el cerebro, donde después de 24 o 48 horas de que tenemos esta hiponatremia, estas células van a liberar cationes intracelulares para tratar de compensar esto, y de los cuales se va a incluir taurina, glutamina y algunos otros cationes que no son inocuos al medio extracelular y que pueden bajar el umbral de convulsiones y por lo tanto aumentar el riesgo de complicaciones neurológicas. Entonces, si después de 24 48 horas esto ya ocurre, ahí es donde como que hacen el punto de corte y dividen entre aguda y crónica. Un principio importante es que todas las hiponatremias en las que no sopamos el tiempo de evolución, todas se deben de tratar como hiponatremia crónica y de ahí partimos, a menos que el paciente tiene síntomas graves que ameritan tratamiento al momento. La otra manera de clasificarlo es por tonicidad, que tenemos hipotónica, isotónica, hipertónica. Y el algoritmo de la hiponatremia que vamos a ver de las guías clínicas, pues se dirige casi todo a hipotónica, y la isotónica es una pseudo-hiponatremia que es causada por hiperproteinemia, hiperlipidemia, infusión de inmunoglobulina intravenosa o colestasis grave, que ahorita les platicaré un poco de eso, y la hipertónica es por condiciones que igual diluyen el sodio, por otras condiciones como hiperglucemia, manitol o inmunoglobulinas. Finalmente se puede dividir como hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Entonces siempre en sus censos y en los diagnósticos estratificar bien a la hiponatremia es lo relevante. Y este es el algoritmo diagnóstico que viene en las guías clínicas y aunque no es tan extenso ni mucho menos, el de la derecha es el que viene en las guías clínicas y el de la izquierda es el del artículo de donde se basaron. A mí me gusta un poco más el de la izquierda porque incluye las hiponatremias isotónicas e hipertónicas y aquí nada más es de pura hipotónica, pero yo lo dividiría en 4 pasos importantes para que entendamos bien como el abordaje de la hiponatremia, ¿no? El primero es determinar la tonicidad, si es hipotónica, isotónica o hipertónica. El segundo paso es si tiene síntomas el paciente. Si tiene síntomas graves, debe recibir tratamiento inmediato antes de continuar al algoritmo diagnóstico. Y la tercera es pedir osmolaridad urinaria, que a mí me gustaría más bien que lo pensaran como evaluación de la respuesta a la hormona antidiurética. Cuando estamos viendo la osmolaridad urinaria, estamos evaluando si la secreción de la hormona antidiurética es apropiada o no para el contexto clínico de nuestro paciente. Y finalmente, cuando vemos el sodio urinario y cuando vemos el estado de volumen del paciente, estamos valorando la liberación osmótica de la hormona antidiurética, es decir, si estamos liberando esta hormona antidiurética por hipoperfusión o si estamos teniendo pérdidas renales de sodio o extrarrenales de sodio por otra causa. Teniendo en cuenta estos 4 pasos, los voy a ir desglosando en las siguientes diapositivas. La primera es la tonicidad. Cuando evaluamos tonicidad, si tenemos una hiponatremia hipertónica, que es decir, arriba de 295 milismoles por kilogramo de agua, entonces podemos pensar en algunas causas. Que el paciente tenga hiperglucemia, que lo podemos ver ahí mismo en el perfil bioquímico. Si el paciente, por ejemplo, tiene un cráneo hipertensivo o algo y se está haciendo una infusión de manitol, pudiéramos explicar esta hiponatremia hipertónica por eso, o infusión de inmunoglobulinas que pueden tener manitol en su infusión. Entonces, lo más frecuente es que sea por hiperglucemia y todos conocemos la corrección que se le hace al sodio dependiendo de la glucemia. Se corrige a partir de 200 miligramos sobre decilitro. Y aquí en este artículo, que es el de 1999 de Hiller, evaluaron justo esto, le causaron hiperglucemia a 6 pacientes y evaluaban el sodio y la glucemia. Y veían que con un factor de corrección de 2.4 por cada 100 arriba de 200, correlacionaba el sodio con la glucosa. Entonces, por eso la recomendación es que usemos la corrección de 2.4 y no la de 1.6. Ahora, la hiponatremia isotónica es la que les platicaba que es una pseudohiponatremia. Y esto es porque es un artefacto de laboratorio en realidad. ¿Qué es lo que pasa? Pacientes con hiperproteinemia, pacientes con hipertrigliceridemia, que les hayan infundido hemoglobina intravenosa o que tengan colestasis extrema, estos pacientes tienen una fase sólida en la muestra mucho mayor, entonces tienen menos líquido con nuestro soluto, que es el sodio, y al momento de usar un potenciómetro indirecto que usa dilución como método, que es el que usan casi todos, vamos a diluir más la muestra de lo que se diluiría normalmente, entonces vamos a tener una hiponatremia falsa.
¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Podemos usar los electrolitos del gasómetro, que en estos casos el gasómetro tiene una potenciometría por electrodos selectivos de iones, y entonces utiliza otro método, no es por dilución, entonces podemos confiar más en los electrolitos de la gasometría. En estos casos particulares, que no son muy frecuentes, pero es importante conocerlo. Ya habiendo pasado el primer paso del algoritmo, pasamos a la evaluación de los síntomas. Si el paciente tiene síntomas moderados o graves, el paciente debería de recibir algún tratamiento de acuerdo a las guías americanas y europeas. Para esto es importante saber qué es lo que vamos a dar de tratamiento, y ellos recomiendan que usemos solución salina o hipertónica, no un hipertón. Y para preparar el hipertón tenemos que saber cómo prepararlo. La solución salina hipertónica tiene 513 equivalentes y nuestra solución fisiológica tiene 154 equivalentes. Nuestro hipertón tiene 30 equivalentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a agarrar 500 mililitros de hipertón, de solución salina, y ponerle 6 ámpulas de hipertón, y con eso vamos a tener 257 equivalentes, que si conseguimos el litro completo van a ser los 513 equivalentes. Podemos hacerlo más chiquito, que sería 250 con solo 3 ámpulas, igual si hacemos el litro completo tendremos los 513, o podemos usar agua inyectable con 4 ámpulas y con esto tendremos también los cercano a 513. Ahora, una recomendación que también nos hace mucho la doctora Moni es que la recomendación es usar bolos o infusión. Si vamos a usar bolos, se recomienda que los usemos, que hagamos la dilución solo para el bolo. Y si la recomendación es de 100 a 150 cc de hipertón, preparen nada más los 100 o 150 cc de hipertón y administrenlo cada vez que lo vamos a estar dando. Porque si preparamos el litro completo de solución hipertónica y le pedimos a la maquinita de infusiones que nos dé los bolos, pueden haber errores, y la verdad es que sí es una solución bastante delicada y no queremos pasarnos por pasarle más líquido por usar el litro completo. Entonces esa sería una recomendación. Ahora, las recomendaciones varían dependiendo de las americanas y europeas. La única diferencia es que las americanas en síntomas graves recomiendan 100 cc y las europeas 150 cc. Lo que yo he visto cuando usan bolos es que usan más la de 150 cc en 10 minutos y lo usan de 2 a 3 veces dependiendo de la necesidad y de la resolución de los síntomas. Y en síntomas moderados, las europeas siguen recomendando bolos y las americanas recomiendan ya dejar una infusión de hipertón a 0.5 mililitros por kilo hora. Esto hasta que haya o mejoría en los síntomas, tengamos una mejoría de 4 a 6 equivalentes de sodio, o llevemos el sodio sérico arriba de 130. Cualquiera de estas situaciones nos llevaría a cambiar el manejo y hacerlo ya no tan intensivo como el manejo agudo. Ahora, si no llegamos a estas metas, si no mejoran los síntomas, podemos continuar la infusión hasta llegar a incrementar 10 equivalentes de sodio o llegar hasta más de 130 equivalentes de sodio. Y esas son las mismas recomendaciones que hacen tanto americanas como europeas. Ahora, el año pasado con María vimos este artículo que es el SALSA, que era esta comparación de que era más seguro dejar una infusión de solución salina hipertónica o ir dando bolitos con lo que podemos ir controlando la corrección del paciente. Y usaron en pacientes con hiponatremia moderada grave, ya sea por síntomas o por sodio, y les daban bolos o infusión y evaluaban la sobrecorrección. Lo que vieron es que no hubo diferencia significativa en riesgo de sobrecorrección, pero sí hubo una tendencia a tener menor incidencia de sobrecorrección. Y esto lo vemos en esta gráfica, que aunque no hubo esta diferencia estadísticamente significativa, sí se separan, siendo los bolos aquí lo azul y la infusión lo de arriba. Ahora, también vieron una ligera tendencia a que llegaban antes a las metas cuando usaban bolos en comparación con la infusión, pero igual fue una tendencia y no fue propiamente una diferencia estadísticamente significativa, pero pues es de los artículos más recientes, salió el año pasado. Ahora, el tercer paso de nuestro algoritmo es evaluar la osmolalidad urinaria, y esto, como decíamos, es evaluar la respuesta a la hormona antidiurética, y para eso tenemos dos cosas que podemos hacer. Una es medir la osmolalidad urinaria, que es el gold standard, y que en el Zambrano, por ejemplo, lo podemos hacer, o en el San José, pero en el Metropolitano, que no podemos hacerlo, podemos usar la densidad urinaria y multiplicarla por 35. Y esto tiene una aproximación bastante buena en diferentes estudios que lo han validado con una corrección de más menos 30, en la que podemos tomar en cuenta esto. Entonces, teniendo la osmolaridad urinaria, si tiene una osmolaridad por abajo de 100, quiere decir que el riñón en realidad tiene una supresión adecuada de la hormona antidiurética, es decir, está tirando agua libre, puede diluir su orina, y entonces la causa es más bien algo que le estamos dando al paciente, ya sea polidipsia primaria o una dieta baja en solutos. Si la osmolaridad urinaria es mayor a 100, quiere decir que hay una actividad inadecuada de la hormona antidiurética, y esto puede ser por el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es un diagnóstico de exclusión, por hipotiroidismo, por insuficiencia suprarrenal, que hay que descartarlos,
o por una secreción de hormona antidiurética por hipoperfusión, como en estados de cirrosis o como en estados de insuficiencia cardíaca, que platicaremos un poquito más adelante. Entonces, el síndrome de secreción de inapropiada hormona antidiurética es la causa más frecuente fuera de la iatrogénica de una hiponatremia hipotónica y volémica. Y es un diagnóstico de exclusión. Primero tendremos que conocer bien el estado de volemia de nuestro paciente y descartar causas secundarias para decir tajantemente que esta es la causa. Y causa una hiponatremia euvolémica, y esto es interesante, que nuestro paciente, a pesar de que está reteniendo agua, no lo vamos a encontrar sobrecargado, porque hay como un tope en el CADH que pide que llegues a hipervolemia severa, pero si tienes hiponatremia grave. Entonces puedes tener ligera hipervolemia o euvolemia en estos pacientes, y tenemos criterios diagnósticos esenciales, que es tener una osmolaridad plasmática abajo de 275, una osmolaridad urinaria arriba de 100, euvolemia, un sodio urinario arriba de 30, que no haya usado diuréticos y que no tenga o hipotiroidismo o una insuficiencia suprarrenal. Ahora, de criterios adicionales, podemos tener un ácido úrico abajo de 4, un MUN menor de 10, una fracción de excreción de ácido úrico arriba de 12, un FeNA mayor de 0.5, que responda a la restricción hídrica y que no, la infusión, que no responda a infusión salina. Entonces, estos nada más son como datos de apoyo, pero los esenciales son los del medio. Y entonces, ¿cuáles son las causas de secreción inapropiada de hormona antidiurética? Son muchísimas y son muchas que vemos en los pacientes hospitalizados. Les encuadro las que más vemos, por ejemplo, todos los cánceres o pacientes que tengan una hiponatremia euvolémica hipotónica, buscar intencionadamente un cáncer si ya descartamos otra cosa, neumonías bacterianas, trastornos del sistema nervioso central, muchísimos medicamentos lo pueden causar, e incluso dolor, náusea o estrés que lo pudieran causar. Entonces, estas son las etiologías que tendríamos que tratar para tratar de resolverlo. Ahora ya vimos la parte de evaluar la respuesta a la hormona antidiurética. El cuarto paso es evaluar el volumen arterial efectivo, y esto va considerando toda la historia clínica que le hagamos al paciente, sus antecedentes, su PA, sus antecedentes quirúrgicos, endocrinos y demás, su exploración física considerando la turgencia de mucosas, hipotensión, frecuencia cardíaca y demás, el sodio urinario, que nos habla de pérdidas renales o pérdidas extrarrenales también de sodio, la fracción de excreción de ácido úrico en contexto de pacientes que estén usando diuréticos, el ultrasonido, que es bastante útil y es algo que se ha usado más en boga para evaluar el estado de volumen, y la prueba de solución salina o la respuesta al líquido, ¿no? Pues bueno, entonces considerando la volemia del paciente podemos tener hipovolemia, volemia o hipervolemia. De la hiponatremia hipotónica hipervolémica está dada principalmente por una disminución del volumen arterial efectivo que ocasiona esta liberación osmótica de la hormona diurética, y es importante predictor de mortalidad, por ejemplo, en cirrosis, en insuficiencia cardíaca y síndromes nefróticos. Pero siempre tenemos que considerar trastornos mixtos, o sea, un paciente con cirrosis hepática que no corrige el sodio a pesar de que estamos dando manejo óptimo, descartar que no sea por diuréticos, por hipotiroidismo, por alguna descompensación, o que tenga un carcinoma hepatocelular. En insuficiencia cardíaca lo podemos encontrar hasta el 27% de los pacientes, y en el síndrome nefrótico también pues, lo podemos encontrar bastante. El tratamiento de la hiponatremia crónica es bien importante al momento de hablar de las metas que buscamos en estos pacientes, distinguir cuál es la meta y cuál es el límite al que queremos, al que tenemos que estar vigilando cuando le pidamos laboratorios seriados. En este estudio, en 55 pacientes con hiponatremia grave, evaluaron diferentes tasas de corrección de sodio y evaluaron en cuántos pacientes habían secuelas neurológicas, y encontraron que a partir de 12 a las 24 horas o de 18 a las 48 horas ya habían secuelas neurológicas. Entonces, nuestra meta en realidad no es llegar a 12 o a 18 en las 24 horas, sino evitar llegar a esos límites. Y entonces la meta es de 4 a 8, dependiendo del riesgo de síndrome de desmineralización osmótica del paciente, y los límites pues son los ya establecidos, con un límite también de 0.55 milequivalentes litro hora, que ahorita cuando usemos Medcal, que es importante por eso. Entonces, tener cuidado con los límites y buscar las metas terapéuticas más bien. Ahora, el tratamiento va a depender del estado de volemia. Si tenemos una hiponatremia hipovolémica, el tratamiento va a ser dirigido a dos cosas. Una es reponer el sodio y la otra es reponer el volumen. Y eso es a veces algo que me preguntaban a mí, que era por qué no a todos los pacientes con hiponatremia les dejamos su infusión de solución salina hipertónica, cuando la causa era evidentemente falta de volumen. Y lo que pasa es que queremos tanto reponer el sodio como limitar la liberación no osmótica de hormona antidiurética. Entonces, al
al usar una solución salina convencional a una tasa de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Así estamos reponiendo los dos y al mismo tiempo dar tratamiento etiológico. Si está con diarrea, pues tratar con antidiarreico, con su antibiótico, antiemético y demás, ¿no? La hiponatremia volémica es un poquito distinta, particularmente en el caso de la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Restringimos líquidos, ahorita veremos fórmulas para la restricción de líquidos y damos tratamiento específico. Ahora, pueden haber casos que la restricción de líquidos no sea suficiente y que el paciente requiera de diuréticos y aquí es de los pocos casos en los que un paciente puede tener, por ejemplo, un plan de líquidos en el que le estemos pasando soluto, una solución fisiológica, y al mismo tiempo le estemos dando diurético, porque como vimos en la clase de la doctora Moni, la furosemida es de los diuréticos que más tira agua, pero tira poco sodio, entonces todo va a depender del balance que le estemos dando de agua y soluto a nuestro paciente. Si le estamos metiendo solución con sodio y estamos tirando agua libre, vamos a ir corrigiendo poco a poco esa hipernatremia, esa hiponatremia. Otra estrategia también es dar tabletas de sodio, que aquí, de acuerdo a lo que nos comenta la doctora Moni, hay algunas 2 o 3 boticas que le preparan esas cápsulas de sodio de hasta 3 gramos, que podemos empezar con 3 gramos al día y luego ir aumentando hasta 5. O en Estados Unidos, y las guías clínicas recomiendan preparar cápsulas de urea, que ahorita también iremos platicando. Y los baptanos, que aquí no los tenemos en México. En la hiponatremia hipervolémica podemos dar restricción de líquidos y tratamiento específico, es decir, dependiendo de si es cirrosis, insuficiencia cardíaca y demás, pues dar el manejo específico. Entonces, de las opciones farmacológicas que platicábamos, pues los diuréticos en el contexto de hipervolemia o secreción inapropiada de hormona antidiurética de difícil control se podrían utilizar. Los baptanos son antagonistas de los receptores B1 y B2 de hormona antidiurética e incrementan de 4 a 8 miliequivalentes en varios días el sodio, pero tienen limitantes de que son súper costosas y tienen muchas interacciones farmacológicas, son hepatotóxicas y no parece que nunca vayan a estar aquí en el mercado en México. Y la urea la recomiendan en Estados Unidos, esta es la fórmula que dan en las guías clínicas de cómo prepararla. Dicen que es algo amarga, pero en México creo que no se usa mucho. La doctora Moni me compartió estas imágenes de cómo se usa, por ejemplo, en Estados Unidos la urea, a qué dosis la podemos iniciar y algunos síntomas adversos. Y otra opción que también es atractiva en el contexto de los pacientes es pedirles que se tomen una cucharada de soya, que la soya tiene muchísima agua, muchísimo sodio, sería como darle 80 mililitros de solución salina y entonces así estaríamos dando mucho sodio. Comenta aquí el doctor Roy que sí tenemos baptanos y urea. Yo pensé que no, bueno, al menos nunca lo había visto. Igual y ahorita lo platicamos. Y pues entonces saber cómo usar la urea y no sé qué tanto se usa en la práctica clínica, Roy, no sé si igual y lo platicamos al ratillo. Y bueno, entonces ahora cómo vamos a ir reponiendo el sodio, hay que conocer, perfecto. Y entonces tenemos que hacer una estimación de la predicción de cuánto sodio le vamos a estar corrigiendo al paciente. Para eso usamos la fórmula de Drogué, que es medimos el cambio de sodio que le vamos a dar con 1 litro de la infusión que tengamos, midiendo el sodio de la infusión menos el sodio sérico del paciente, y eso lo dividimos entre el agua corporal total más 1. El agua corporal total va a estar dada por el peso multiplicada por la fracción de agua, que va a depender del paciente que tengamos. Y es importante conocer que estos cálculos o estas estimaciones van a ser en un circuito cerrado, o sea, no toman en cuenta las pérdidas insensibles del paciente o las pérdidas renales continuas, y tampoco va a tomar en cuenta la resolución del estado basal del paciente. Entonces, por eso, aunque tengamos esta estimación, tenemos que estar midiendo de manera estrecha el sodio del paciente. Y pues hay manera de utilizar esto en MedCalc, todos sabemos, podemos poner las características del paciente, la solución que vamos a utilizar. Aquí nada más yo les diría que tengan cuidado porque el MedCalc te dice que uses una tasa de infusión de 0.5 miliequivalentes por litro por hora, y eso te daría una corrección de 12 miliequivalentes al día, que es al límite. Entonces, si por ejemplo le pusiéramos a MedCalc 125 de sodio en una mujer de 70 años, con hiperton nos diría que le pongamos una infusión de hiperton a 46 mililitros hora, que es bastante. Entonces, bajar aquí la tasa de infusión que vamos a estar utilizando, si es que vamos a usar MedCalc. Nosotros solemos hacerlo a mano casi siempre. Y la otra cosa que tenemos que saber es la restricción de líquidos y qué tanto nos va a ayudar la restricción de líquidos en el paciente. La restricción de líquidos nos va a aumentar de 1 a 2 miliequivalentes en 24 horas en el paciente, y va a haber predictores de falla a esto.
Para esto usamos el cociente urinario plasmático de electrolitos, que es el QP, en el que tomamos el sodio urinario más el potasio urinario sobre el sodio sérico. Y con esto, dependiendo del QP que tengamos, podemos dar una restricción hídrica más intensa o menos intensa. Ahora, el QP también es importante porque si hacemos la inversa de 1 menos el QP, nos da la fórmula de eliminación de agua libre del riñón, que cuando esta te da un valor negativo, te habla de que el paciente en realidad no está logrando diluir la orina, o sea, no está tirando agua libre. Y cuando te da un valor positivo, te habla de que el paciente ya está tirando algo de agua libre. Entonces, esto te habla de qué tan corto te estás quedando con los líquidos que le tienes que dar al paciente para mejorar la hiponatremia. Creo que la doctora Moni quiere platicar un poquito de esto. Sí, ¿cómo están, chicos? Básicamente, esta fórmula, para que no se les olvide, en la parte de arriba va la concentración que está alcanzando esa orina, o sea, la osmolaridad que está alcanzando. Y en la parte de abajo es una comparación con lo que está en plasma o en suero. Si el riñón está eliminando orina más o menos concentrada en relación a la plasmática, eso te ayuda a predecir lo que va a pasar con tu sodio sérico. Está muy sencilla, está fácil de recordar y te habla de la capacidad que tiene ese riñón para estar o no depurando agua libre de contenido, de solutos, pues. Exacto. Y un ejemplo que me está dando la doctora Moni es que si, por ejemplo, tenemos un sodio urinario de 120, un potasio urinario de 30 y un sodio sérico de 120, el paciente está orinando en realidad, pues orina más concentrada que la osmolaridad sérica que tiene el paciente. Entonces, en realidad, el riñón no tiene, te habla de que el riñón no tiene fuerza para eliminar el agua libre. Por otro lado, si en realidad el paciente lo evaluamos más tarde y vemos que ya tiene un sodio urinario de 50, un potasio urinario de 30, y un sodio sérico de 125, el riñón ya está eliminando algo de agua libre y por lo tanto ya al menos está eliminando, en este caso, si hacíamos la fórmula nos daba como 360 cc de agua libre. Entonces, eso es algo que pues podemos ir platicando y podemos ir haciendo en el pase de visita de manera importante. Entonces, ya habiendo hablado un poquito del manejo de la hiponatremia, conocer un poquito de las complicaciones relacionadas al manejo de la hiponatremia, que es el síndrome de desmineralización osmótica, que es esta depresión de osmolitos en reposición osmolar que ocurre, se debe a apoptosis de astrocitos y oligodendrocitos, puede causar irrupción en la barrera hematocefálica, desmineralización y finalmente ocasionar secuelas neurológicas. Es bien importante que no lo vamos a ver en el momento que pase la sobrecorrección del sodio, sino que lo podemos ver cuando el paciente se egresa o incluso hasta semanas después de que se egresa, tiene este curso bifásico y puede presentarse con crisis convulsiva, síndrome de claustramiento, alteraciones en el comportamiento, disartria, disfagia, cuadriparesia y alteraciones en el movimiento. Y entonces la sospecha clínica nos va a hacer el diagnóstico para la confirmación. Al final de cuentas se puede hacer 2 semanas después con una resonancia magnética. Y pues nada más tener muy en cuenta, por ejemplo, escenarios clínicos que están asociados a estos pacientes. O sea, un paciente que tuvo volumen arterial bajo más hipovolemia, una crisis suprarrenal, CADH, hiponatremia proteasías o polidipsia primaria pudieran ser escenarios clínicos en los que pudiera ocurrir, o factores de riesgo intrínsecos del paciente como hiponatremia crónica, un sodio por abajo de 105, hepatopatía, hipoxemia, hipocalemia, alcoholismo y desnutrición. Y entonces, si tenemos estos factores de riesgo intrínsecos de entrada, podríamos irnos a metas más conservadoras de un inicio que irnos directo a los 8 equivalentes. Por ejemplo, podemos irnos de en 4 en 4 y un poquito más lento. ¿No? Porque recordar que la meta o el objetivo del tratamiento es, como venía en una diapositiva de atrás, es disminuir las complicaciones del edema cerebral por la hiponatremia, pero siempre con un balance del riesgo del síndrome de desmielinización osmótica. Para el monitoreo y evitar la sobrecorrección tenemos que tener un monitoreo estricto, siempre tenemos que estar vigilando el gasto urinario, podemos pedir sodio sérico y osmolaridad urinaria de seguimiento y hay que vigilar esto de la diuresis acuosa excesiva, es decir, si nuestro paciente, por ejemplo, tiene síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y empieza ya con poliurias de 100 cc por hora o empieza ya a tener osmolaridades urinarias bajas o una densidad urinaria baja, este paciente ya está rompiendo el CADH, entonces en este paciente pudiéramos suspender tratamiento, pudiéramos ir reponiendo las pérdidas urinarias de agua libre para que no se nos vaya a ir para el otro lado y no lo vayamos a sobrecorregir. También pudiéramos hacer más estrecha la vigilancia del sodio en estos momentos para
vigilar a este paciente. Entonces, cuando tenemos una sobrecorrección arriba de 8.000 equivalentes en 24 horas, lo que proponen las guías europeas es, dependiendo del sodio sérico basal, podemos ya sea ser conservadores. Si ya tenía un sodio sérico arriba de 120, o sea, no estaba con una hiponatremia tan deprimida, pudiéramos nada más suspender las medidas de elevación de sodio y vigilar. Y si tenía un sodio sérico por debajo de 120, valora siempre con nefrología, pero tal vez considerar desmopresina 2 a 4 microgramos cada 8 horas, considerar un glucosado al 5% a 3 cc kilo hora y hacer controles horarios. De la desmopresina, tampoco me ha tocado ver que la hayan manejado, también podremos platicarlo más adelante. Lo que leí de la desmopresina es que hay 3 maneras de que la pudiéramos utilizar. La única recomendada por las guías es usarla como rescate. Cuando ya estamos con sobrecorrección, usar de 2 a 4 microgramos cada 8 horas eh, con solución glucosada, pero en pacientes que tienen alto riesgo de síndrome de desmilinización osmótica, que eran aquellos pacientes que tenían estos factores intrínsecos que hablamos. Este artículo de arriba evaluó en estos pacientes, aunque no fue controlado, fue un estudio retrospectivo, qué pasaba cuando les dejaban vasopresina para prevenir la sobrecorrección, y vieron que en ninguno de los pacientes hubo sobrecorrección. Idealmente, pues un monitoreo estrecho sería suficiente, pero pues esto podría ser como un freno que pudiéramos utilizar de manera proactiva o de manera reactiva en el contexto de que estemos viendo una diuresis acuosa excesiva. Podríamos también iniciar la desmopresina, y pues viene en presentación de 15 microgramos por mililitro, y pudiéramos diluirla en 15 cc de solución fisiológica para que quede 1 a 1 y así utilizarla de manera más fácil. Entonces, las recomendaciones resumidas de las dos guías clínicas, pues las únicas diferencias son los bolos en los síntomas graves. Las guías europeas no recomiendan baptarnos, y, perdón, las recomendaciones de acuerdo al sodio sérico basal, las americanas son las que lo recomiendan así, y las europeas nada más lo recomiendan iniciar la desmopresina en caso reactivo. Pues eso sería de la hiponatremia. Y entonces de la hipernatremia es un poquito más sencillo, nos da un poquito menos de miedo la corrección, porque ahorita estudios que ahorita veremos. Y lo que vemos con la hipernatremia, pues que es el sodio plasmático arriba de 145, puede ser por un aumento del sodio plasmático que estemos dando o por una disminución en el agua corporal total. Se presenta igual en 0.2% de la población general, 1% de la población hospitalizada, 2 a 6% de los ingresados a terapia y hasta 26% de pacientes críticos. Incrementa la mortalidad del 20 al 60% dependiendo del contexto clínico, y prolonga la estancia intrahospitalaria y la ventilación mecánica invasiva. Si nos regresamos igual a nuestra fórmula de Edelman, ya sea una disminución del agua corporal total, el incremento del sodio sérico, nos puede causar el aumento del sodio sérico. Y entonces tenemos 4 grandes rubros que nos pueden causar la hipernatremia, ¿no? Y dentro de estos grandes rubros, pues van a haber múltiples causas. Una es ingesta inadecuada de agua, que puede ser por alteración del mecanismo de la sed, como en etiologías neurológicas, o que los pacientes tengan pobre acceso al agua, como en los extremos de la vida, niños o adultos mayores, pacientes sin acceso a agua potable, o en pacientes intubados en los que pues, no, pues, evidentemente no controlan cuánto líquido le estamos pasando y le estamos pasando menos líquido de lo que necesitan. El otro rubro son las pérdidas extrarrenales, que pueden ser gastrointestinales, insensibles. Recientemente tuvimos pues, esta paciente con síndrome de Stevens-Johnson que tenía muchísimas pérdidas insensibles, y le teníamos que calcular los líquidos de acuerdo a su tasa de superficie corporal afectada. Ingesta excesiva de sal, por administración de fluidos hipertónicos que puede suceder, por nutrición parenteral total, que no suele pasar mucho también, y que se debe ir ajustando día a día. Y la última son pérdidas renales, ya sea por diuréticos, por diuresis osmótica, o finalmente diabetes insípida, que puede ser central o nefrogénica. Al igual que la fisiopatología de la hiponatremia, en este caso, en lugar de liberar iones orgánicos o cationes orgánicos, aquí se libera agua dentro de las células, entonces hay una deshidratación aguda celular, y esto va a condicionar a los síntomas y al edema celular, ¿verdad? Y entonces podemos tener síntomas en múltiples aparatos y sistemas. Podemos tener neurológicos con alteración del estado de alerta o coma, disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo, hiperventilación, náusea, vómito, anorexia, lesión renal aguda, alteración en el metabolismo de la glucosa, calambres o rabdomiólisis. Igual dividirla o clasificarla bien de acuerdo al sodio sérico, a la volemia
y al tiempo de evolución, que aquí también van a ser 48 horas. Y el abordaje diagnóstico y terapéutico va a ser un poco más fácil que en hiponatremia. Siempre hacer interrogatorio de exploración física. Si el paciente es agudo y sintomático, hay que tratarlo de manera rápida e inmediata en las primeras 6 a 8 horas. Y si la causa es evidente dentro del contexto clínico, con alguna de las causas que ya sabemos, entonces pues también podemos pasar directamente a tratar. Ahora, si no tenemos una causa evidente, ahora sí medimos la osmolaridad urinaria y damos el tratamiento de acuerdo a la volemia. La osmolaridad urinaria en este caso, de igual manera, nos va a dar la respuesta de la hormona antidiurética y qué tan concentrada está nuestra orina. Si el paciente tiene una orina muy diluida, quiere decir que nuestro paciente no está concentrando la orina. Y esto pudiera ser por diabetes insípida, que es central o nefrogénica, y lo pudiéramos evaluar con una prueba de desmopresina o medición de copeptina, o si tiene una respuesta parcial, pudiera ser una diabetes insípida parcial, que tenga una diuresis osmótica o uso de diuréticos. Si el paciente sí está concentrando la orina, puede ser por pérdidas extrarrenales, por pérdidas incisibles, por hipodipsia o por sobrecarga salina, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a decir la hormona antidiurética para tratar de dirigir nuestro abordaje. Y el estado de volumen nos va a orientar un poquito también. Si el paciente está hipervolémico, seguramente será porque le estamos dando más sal al paciente de la que necesita por soluciones hipertónicas o por NPT. Si el paciente está volémico, hay que evaluar si es por pérdidas renales, como en diabetes insípida, o por pérdidas extrarrenales. Y de igual manera, si el paciente está hipovolémico, hay que evaluar si la causa es renal o extrarrenal. Y el tratamiento, pues entonces va a ser, las recomendaciones aquí son más basadas en recomendación de experto y en el conocimiento de la fisiología del agua en el cuerpo, ¿no? No hay tantos estudios clínicos que evalúen hipernatremia. Y aquí vamos a identificar la causa para dar el tratamiento, ya sea con el antidiurético, ajustar la NPT, vigilar el fluid creep que le estamos pasando a los pacientes, que ahorita les pondré un ejemplo, por ejemplo, qué tanto sodio le estamos pasando con los antibióticos o el uso de desmopresina. Si el paciente tiene una hipernatremia hipovolémica, hay que reponer el volumen con solución isotónica y corregir el déficit de agua, ya sea con agua libre o con glucosado. Si el paciente tiene una hipernatremia euvolémica, hay que corregir el déficit de agua libre, más o menos diuréticos de la ASA, dependiendo del contexto clínico. Y esto va a ser importante, sobre todo también aquí en la hipernatremia hipervolémica, en la que tenemos sodio alto con agua alta. En estos pacientes tenemos que reponer el agua libre y aquí nos podemos valer de diuréticos de ASA. Entonces, los diuréticos de ASA nos pueden ser útiles tanto para hiponatremia como para hipernatremia, siempre y cuando estemos vigilando qué tanta agua le estamos dando al paciente, porque en este caso lo que nosotros queremos, a diferencia de la hipernatremia, que era subir el sodio, aquí queremos bajar el sodio y con eso podemos tirar sodio utilizando el diurético de ASA, pero ahora en lugar de infundir una infusión que tiene soluto, o como en el caso de la hiponatremia que dábamos solución salina, aquí podemos dar agua libre o solución glucosada, que es agua libre. Entonces estamos metiendo agua libre que al final de cuentas va a sacar agua libre y entonces tenemos que ir vigilando los balances del paciente y la clave es estar alerta de cuánto orinó el paciente. Si el paciente orinó 500 cc de agua libre, pero le estamos dando nada más 300, pues hay que darle un poquito más de agua libre para que el paciente no esté tirando más del agua de lo que le estamos dando, ¿no? Entonces tenemos que tener balances positivos de agua, pero negativos de sodio, ¿no? No sé si más o menos. Y de lo que platicábamos un poquito del fluid creep, por ejemplo, hay muchísimas causas, ya sea por la dieta, por cómo estemos diluyendo las infusiones que estemos utilizando. Y aquí les pongo nada más el ejemplo, otra tabla que me pasó la doctora Moni, de cuánto sodio le estamos pasando con los antibióticos a los pacientes. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la dosis que usamos del antibiótico, en qué la estamos diluyendo, ya sea que se pueda dar RTU, que se pueda dar directamente, o que se diluya en glucosado o en salina. Y luego aquí vemos cuánto tiene de manera intrínseca el medicamento de sodio y cuánto tiene dependiendo en cuánto lo estemos diluyendo. Entonces, por ejemplo, si vamos a dar pipertazo a una dosis frecuente, que es de 4500 unidades, digo, o sea, la dosis de la pipertazo, podemos estarle pasando casi 2.5 gramos de sodio al día. De meropenem 1.5 gramos al día, de vancomicina le podemos estar dando hasta 3.5 gramos de sodio. Entonces, todo este tipo de cosas, tenerlas muy en cuenta al momento de querer evaluar qué tanta agua libre le queremos reponer al paciente y qué tanta agua libre está perdiendo, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que le está causando la hipernatremia.
Las metas de corrección son mucho menos estrictas que en hiponatremia. Se recomienda hacer la corrección de una hipernatremia crónica en 48 horas y pues nada más es en basado a recomendaciones de expertos. Este artículo de 2019 evaluó si la tasa de corrección se asociaba a los outcomes clínicos y demostró que tanto una corrección rápida como una lenta no se asociaba a diferencias en edema cerebral, convulsiones, alteraciones de la conciencia o la tasa de corrección de la hipernatremia. Entonces, pues nada más tenerlo en mente que no nos da tanto miedo como con la hiponatremia. Y entonces, nada más en resumen, hiponatremia, tenemos un sodio sérico abajo de 135. Primero, hacer una muy buena historia clínica, exploración física, interrogar y conciliar bien los fármacos y evaluar la tonicidad del paciente, de la sangre. Si tiene una osmolaridad abajo de 280, si no tiene, si tiene arriba de 280, puede ser una pseudo hiponatremia o una hipertónica que ya platicamos sus causas. Si sí, es una hiponatremia hipotónica y va al segundo paso. Si tiene síntomas, tratar de manera inmediata con la recomendación ya sea 100 o 150 cc en 10 minutos de los bolos PRN. Después, evaluar la actividad de la hormona antidiurética con la osmolaridad urinaria. Si está bajo de 100, no tiene actividad de la hormona antidiurética y considerar esas causas. Si es arriba de 100, considerar el sodio urinario y el estado de volumen del paciente para evaluar si el paciente está teniendo secreción de hormona antidiurética por hipoperfusión. Si tiene menos de 30, quiere decir que pues, si está teniendo esto, y puede ser por diarrea, vómito o pérdidas insensibles o hipervolemia, dependiendo del estado de volemia. Y si tiene más de 30 sin diurético, entonces ahora sí considerar síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, o si está con hipovolemia, insuficiencia suprarrenal o riñón perdedor de sal, por ejemplo, en el contexto de una hemorragia suprarrenoidea o alguna etiología neurológica de base. Y si tiene hipernatremia con un sodio arriba de 145, tenemos una causa evidente, damos tratamiento. Si está aguda o sintomática, igual damos tratamiento. Si no, medimos osmolaridad urinaria. Dependiendo de la osmolaridad urinaria, vamos a ver si el paciente está teniendo pérdidas renales de agua, y si el paciente tiene una osmolaridad alta, las pérdidas son probablemente extrarrenales. El tratamiento se va a dar específico y tenemos que corregir el déficit de agua. Dependiendo del estado de volumen, vamos a dar el tratamiento. Y aquí nada más les pongo las fórmulas que vimos, para que las tengan a la mano después. Y me faltó pues nada más la fórmula del déficit de agua para calcular a los pacientes, que es el agua corporal total por el sodio sobre el sodio sérico sobre 140 menos 1. Y eso nos dice cuánta agua más o menos le falta al paciente en el contexto de hipernatremia. Y bueno, conclusiones, pues las disnatremias son desequilibrios electrolíticos más frecuentes, particularmente la hiponatremia, tienen impacto en la mortalidad. El abordaje diagnóstico y terapéutico ordenado es la clave para lograr métodos y evitar complicaciones. Debemos conocer las complicaciones y su temporalidad de aparición para prevenirlas y resolverlas, y el tratamiento debe ser individualizado y con un seguimiento estrecho. Y pues con esto sería todo. Ojalá y no los haya confundido mucho. Y pues nada más, cualquier duda o comentario a la orden.